Bienvenidos todos ustedes esta noche. Saludos a todos ustedes. Invitamos al Espíritu Santo para que venga el Espíritu de Dios esta noche y nos toque. Espíritu Santo, tócanos esta noche. Te lo pedimos, Espíritu de Dios, que vengas a nosotros y nos toques. Espíritu Santo, gloria al Señor. Aleluya, bendito seas Jesús. Aleluya, bendito eres Espíritu Santo. Bendito de Dios, aleluya. Gloria al Señor. Les voy a hablar esta noche a todos ustedes sobre autoridad espiritual. Autoridad espiritual esta noche. Gloria al Señor. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Y dice así en 1 de Samuel, capítulo 17 al 49. Dice, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vinieron a su paladín, vieron a su paladín muerto huyendo. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Déjeme decirle, David era un hombre de Dios. David amaba a Dios porque David era un adorador. David buscaba al Señor para adorarle, para alabarlo. La palabra de Dios dice que David atendía las ovejas de su papá, de su papá Isaí. Entonces David era un shepherd, David cuidaba de las ovejas de su padre. Y mientras que David lo hacía, todos sabemos la historia que él peleaba con osos y leones para proteger las ovejas de su padre. Todo esto era hermoso, pero había una cosa muy importante. Había algo muy importante aquí que hacía que Dios se enamorara de David. David era un hombre que se metía a la adoración. ¿Qué es la adoración? Es cuando tú tomas tiempo para estar con Dios. Aquí está algo muy importante que la iglesia ha perdido en estos tiempos. Hay muchos cristianos, pero hay muy pocos cristianos que toman tiempo para estar con Dios. La oración debe ser parte de la vida del cristiano. Dime cuánto tú oras y te diré qué tan grande eres. Les voy a hablar en este día de autoridad espiritual. ¿Qué es autoridad espiritual, hermano Luis? Bueno, déjeme decirle, autoridad espiritual es cuando Dios tiene su espíritu en tu vida en una manera fuerte y poderosa. Dice la Biblia que Jesucristo fue el sábado a la sinagoga, y cuando Cristo entró a la sinagoga, los demonios empezaron a hablar. Has venido tú a destruirnos. ¿Qué quieres con nosotros? Y la Biblia habla cómo Cristo expulsó el demonio de este hombre, y cuando él iba predicando, Cristo
Cristo expulsaba demonios, se encontraba con demonios y sanaba enfermedades. Primeramente, los demonios reconocen cuando un hijo de Dios tiene autoridad espiritual. Ahora, para llegar a tener autoridad espiritual, hay cosas que se tienen que hacer. Primeramente, debes tener una vida de oración y ayuno. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que los discípulos llegaron con Jesús y le dijeron: Señor, Señor, tratamos de sacar demonios de este muchacho y no pudimos hacerlo. Y Jesucristo les dijo: esta clase de demonios salen solamente con ayuno y oración. Déjame decirte que hay demonios, que hay enfermedades, que hay problemas que tú no vas a poder cambiar si tú no tienes autoridad espiritual. Debes de tener autoridad espiritual, y la autoridad espiritual se consigue con ayuno y con oración. Muy importante. Número 2, para tener autoridad espiritual, poder en ti a través del Espíritu de Dios. Primeramente les dije, debes tener una vida de ayuno y oración. Y número 2, te debes de meter a la palabra de Dios todos los días. Todos los días debe haber un compromiso tuyo con Dios para orar, ayunar y meterte a la palabra todos los días. No, el ayuno no debe ser todos los días, debe ser de vez en cuando. Ese es lo que alimenta, lo que te prepara para caminar en autoridad espiritual. ¿Quiénes caminaban en autoridad espiritual? En la Biblia habla de muchos hombres de Dios. Pero vamos a usar en este día el ejemplo de Jesucristo. Mi hermana Mónica dice que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Gracias, gracias mi hermana Mónica. El Señor te bendiga. Me acompaña la hermana Natalia Pagani. Me acompaña el hermano Luis Cuello también. Entonces, Jesucristo caminaba en autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque cuando Cristo entró a la sinagoga, el demonio dijo: yo sé quién eres tú. Tú eres el ungido. Tú traes la unción de Dios. Y dice la Biblia que es la unción la que destruye toda atadura. Es la unción que quebra toda atadura. Y el diablo reconoció que Jesús tenía la unción. Jesús se llamaba el Cristo, o sea, el ungido de Dios. Para que tú estés ungido por Dios, debes tener ayuno y oración y estar lleno de la palabra todos los días en tu vida. Palabra y oración y ayuno cuando te dirija el Espíritu Santo, que no va a ser todos los días, pero lo tienes que hacer de vez en cuando. Jesucristo hacía todo esto para mantener la unción de Dios en su vida. ¿Necesitaba hacerlo? Claro que no, porque Jesucristo mismo es Dios todopoderoso. Pero Él lo estaba haciendo porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el modelo, Él es el camino a seguir. Por eso Jesucristo tenía que tener mucho cuidado cómo hacía las cosas, porque le llamaban el maestro. Nosotros somos sus discípulos. Jesús es el maestro,
Por eso Él hacía las cosas para enseñarnos a nosotros a hacerlas. Ahora, cuando llegaron los discípulos y le dijeron a Jesús, le dijeron, Maestro, no pudimos sacar este demonio. Jesucristo le dijo, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Hombres de poca fe. Esta clase de demonios salen solamente ¿con qué? Con ayuno y oración. O sea que Cristo nos está diciendo, esta clase de demonios, esta clase de enfermedad, esta clase de problemas solamente se resuelven con ayuno y oración. ¿Quién me está entendiendo? Pero también Cristo les dice, hombre de poca fe. No era un asunto que solamente se resolvía con fe, pero se necesitaba fe para poder ayunar y orar y meterse a la palabra todos los días. Un compromiso. Para tener un compromiso hay que tener fe en algo, en algún resultado. Hay que tener fe en algo. Y nosotros los cristianos tenemos nuestra fe puesta en Jesús. Jesús, dice Hebreos 11, el autor y el finalizador de nuestra fe. Nuestra fe está en Jesús, pero para poder orar, ayunar y meternos a la palabra, debemos de tener fe. O sea, hacer un compromiso con Dios. Algo nos tiene que motivar y es la fe. Esta clase solamente salen con ayuno y oración. Estos problemas solamente se resuelven con ayuno y oración. Vamos a ver. Autoridad espiritual es cuando los demonios, cuando tú entras a un lugar y la atmósfera cambia inmediatamente. Cuando tú entras a un lugar y los demonios empiezan a asustarse y a mover y a crear problemas. Si la gente está hablando mal de ti, escúchame bien, no te enojes porque eso destruye el poder de Dios en ti. Eso destruye la unción. Porque el diablo quiere que tú te enojes, que reacciones, que empieces a pelear como que si fueras gente del mundo para que dañes tu testimonio. Por eso, cuando hablan de ti, no son las personas, son los demonios que están hablando en contra tuya porque quieren hacerte perder el control de ti mismo, de ti misma. Por eso, cuando la gente esté hablando de ti, no te preocupes. Cuando tus compañeros de trabajo estén hablando de ti, no te preocupes, no te enojes, contrólate, sé paciente. Quieren destruir la unción quieren debilitar la unción en tu vida. Porque la autoridad espiritual solamente opera en un hombre que acarrea la unción de Dios. Autoridad espiritual y la unción van juntos, son inseparables. Y necesitas gigantes, necesitas tener problemas. Porque Dios te va a enseñar a usar el poder que Él ha puesto en tu vida a través de los problemas y las dificultades de la vida diaria. Aleluya. Así es como Dios te prepara. A David lo preparó porque era un hombre que adoraba, le cantaba a Dios, entraba en la presencia de Dios, que es el sinónimo de oración. Cuando tú oras, tú entras en la presencia de Dios. Eso es lo que hace que tú tengas autoridad espiritual
espiritual en tu vida. Pero no solamente Dios le dio a David autoridad espiritual y poder, sino que Dios también le dio enemigos. Dios le dio dificultades. Dios le dio problemas, adversidades, enemigos, burlas de su familia, de sus hermanos. La gente no va a creer en ti. Pero cuando ellos te vean que matas al gigante, cuando ellos empiecen a verte que le cortas la cabeza a Goliat, se van a ganar el respeto inmediatamente. Pero ¿cómo te va a preparar Dios para que tú tumbes a Goliat? Primeramente Dios te prepara cuidando las ovejas de tu padre. Allá donde nadie te ve, allá donde nadie te conoce, allá donde nadie te aplaude. En la soledad del desierto, pero aún ahí Dios te va a empezar a mandar adversidades. A David Dios le empezó a mandar leones y osos. Y él los destrozaba. No usaba sus manos, pero no eran las manos, no eran la fuerza de David, era que el Espíritu de Dios ya estaba en David, preparándolo para caminar en autoridad espiritual. Porque David tenía una vida comprometida de oración. La Biblia dice era un adorador. Mientras que cuidaba las ovejas de su padre, David oraba. David adoraba. David cantaba salmos a Dios. ¿Saben qué son los salmos? Es la Biblia cantada. Es la escritura en forma de canto. Entonces David está haciendo dos cosas al mismo tiempo. Su adoración consistía en orar y leer la palabra. Esos son los salmos. Oración y palabra expresada en forma de cántico, expresada en forma de adoración. Y si David, escúcheme bien, si David no haya peleado primeramente con culebras, con escorpiones, con osos, con leones en el desierto, David no haya podido tumbar a Goliat cuando se le presentó a Goliat. Pero déjame decirte una cosa bien importante que muchos descuidan. Que aún los leones, aún los osos, aún los animales más débiles, aún los problemas más pequeños que vienen en contra de tu vida, si no tienes tú la unción de Dios en ti, aún los problemas pequeños no los vas a poder vencer. Porque el poder de Dios se gana con una vida comprometida de oración, palabra y ayuno todos los días de tu vida. No importa si son 10, 15 minutos diarios.
Comprométete con Dios que vas a tomar 10 minutos orando y 10 minutos en su palabra todos los días de tu vida. No importa qué es lo que pase. Así Dios te da la unción para que tú puedas llegar a caminar en autoridad espiritual. La unción de Dios y la autoridad espiritual van mano a mano. Jesucristo caminaba en autoridad espiritual porque la unción del Espíritu Santo lo había preparado para hacerlo. Y la unción del Espíritu Santo no está en todos los cristianos, porque hay cristianos que no toman el tiempo para comprometerse a orar y leer la Biblia y ayunar de vez en cuando. Hay pastores, hay evangelistas, hay apóstoles que predican y predican y predican, pero no tienen autoridad espiritual. Mucho menos van a tener unción. Y hay varios tipos de unciones. No me quiero meter a eso todavía. Hay unciones para la salvación. Hay unciones para predicar, para el don que Dios te dio. Pero hay unciones que van a ir aumentando de nivel a nivel. Pero no me quiero meter todavía para no confundirlos. Hay una unción fuerte que te prepara para reinar. O sea, que te prepara para caminar en autoridad espiritual. ¿Qué pasó en la vida de David? Cuando David enfrentó a Goliat y lo mató, desde ese momento en adelante David empezó a reinar en el palacio. Hubo un periodo de prueba, pero ese momento puso a David en el palacio, aunque todavía Saúl estaba en el palacio. Porque cuando tú caminas en autoridad espiritual, aunque todavía no estés reinando completamente, ya hay evidencias, ya hay inicios que tú tienes realeza con Dios, que tú eres heredero y que muy pronto te vas a sentar en el trono del palacio a reinar. Que muy pronto el ministerio al cual Dios te llamó va a salir con un poder inmenso. Que muy pronto la visión que Dios te dio unos años atrás está por hacerse realidad. Y la evidencia es cuando tú empieces a tumbar gigantes. Y tú no vas a poder tumbar gigantes sin primero tumbar leones y osos. Y tú no vas a poder tumbar leones y osos si primeramente no aprendes a adorar a Dios en el medio del desierto, cuando nadie te está viendo, cuando nadie te está aplaudiendo. No todo el que cree en Jesús tiene autoridad espiritual. No todo cristiano tiene autoridad espiritual. Los judíos creyeron en Jesús, los judíos creyeron en los apóstoles,
trataron de expulsar demonios en el nombre de Jesús también, y el diablo salió y los empezó a golpear, empezaron a sangrar, casi los mata, y el demonio le dicen a Pedro y a Juan: yo los conozco, pero ustedes, ¿quiénes son? El diablo conoce a quienes tienen autoridad espiritual y quienes solamente son imitación de autoridad espiritual. Y no solamente eso, me puede decir tu hermano Luis: pero yo no soy pastor, yo no estoy llamado a ser evangelista. La autoridad espiritual no solamente la tienen los pastores o los evangelistas o los profetas, maestros, apóstoles. La autoridad espiritual la puede tener todo cristiano, aunque tú no sirvas en llamados directos de Dios. La autoridad espiritual te va a ayudar a crecer espiritualmente rápidamente, sin muchos obstáculos, en una manera increíble. Porque te voy a decir, no pueden decir: yo no estoy llamada a predicar, porque el día de ahora tú puedes estar sentada en una banca, sirviendo en tu iglesia, limpiando tu iglesia. Es todo lo que estás haciendo el día de ahora, pero si tú empiezas a caminar en autoridad espiritual, de un día para otro, Dios te puede poner en un púlpito sin que tú lo pidas. Déjeme decirte: gloria al Señor. Dios te bendiga.